Por estos días el tema de la inflación, el tema de los precios han cobrado creciente protagonismo producto de varias cosas. En primer lugar, de los cambios que tenemos en la Secretaría de Comercio, de los anuncios que han estado comentándose más temprano, pero además de que esta tarde a las 16 horas se conocerá el dato de inflación del mes de septiembre, con lo cual vamos a tener, bueno, un análisis pertinente respecto de qué está pasando con los precios. A los efectos de esto que está ocurriendo, vamos a mirar cuáles son las principales variables de la inflación, de las causales de la inflación, para poder hacer un análisis, un recorrido de lo que a mi entender sigue siendo uno de los temas trascendentales de la política económica y de la economía política en Argentina. Yo digo, hay tres grandes variables, porque a veces hay como dos bibliotecas, ¿no? Seguramente les pasa que está todo el acento puesto en la aplicación macroeconómica o todo el acento puesto en una estructura económica con características de oligopolización, concentración. Es como si no pudieran dialogar esas miradas. Y yo digo, atendamos a tres causales que contienen a estas distintas causales o a estas distintas miradas respecto de por qué hay inflación en Argentina. Estamos hablando de nuestro país. En primer lugar, la política cambiaria. Sin lugar a dudas, es un dato fundamental que hay que tener en cuenta y que en este último tiempo, en relación al sostenimiento del tipo de cambio, el dólar está aumentando muy poco, está devaluándose al 1% con una inflación que estamos teniendo al 3%, no es claramente una razón, no es claramente una mirada que tengamos que priorizar en este contexto. La política monetaria, fundamental, la mirada de los agregados monetarios es relevante. Obviamente, en un contexto en el cual Argentina está teniendo mucha cautela respecto a estos temas, sobre todo ahora. Han habido distintas frases sobre un candidato opositor, anda diciendo un 100% aumento de la emisión monetaria. Esos son términos nominales, en términos reales no da 100% el aumento, pero además en términos interanuales la emisión monetaria está cayendo un 16% real. Esos son los datos que hay que mirar. Y por cierto, hemos hecho columnas acá, y no me voy a meter en ese tema porque no nos vamos más, sobre para qué sirvió la emisión monetaria, sobre todo en el peor momento de la pandemia, ya por abril, por mayo del 2020, para financiar lo que no se podía financiar de otra manera. Pero no es hoy un dato que uno pueda decir es fuertemente explicativo. Siempre tiene un nivel de explicación, pero no fuertemente explicativo. Luego vamos a la política de precios. Y este es el tema en el cual se está poniendo acento, sobre todo esta semana, que vamos a mirar, yo diría política de precios y de ingresos, ¿no? El famoso conflicto distributivo en relación a qué pasa en la Argentina con la puja capital-trabajo. Vamos a ir ahora a qué es lo que viene pasando con la inflación en los últimos 20 años en la Argentina. Para tener un poco de historia, digo, va desde el 2002 este gráfico hasta el 2019. Luego les agrego... De pico les agrego el 2020 y el 2021. Lo que importa, tuvimos una primera etapa después del 2001, después de la crisis del 2001. Si ven en este violetita más claro, sí, se ve bien. 2002 al 2006. Tenemos una inflación que la verdad que no crece mucho, a pesar de esa salida de la convertibilidad que llegó al 3-1, el tipo de cambio. 15% de la inflación media, es decir, una inflación muy controlada. Y lo que sí teníamos que era una situación de poder adquisitivo muy abajo, producto de la devaluación. Tuvimos una inflación fuerte en el 2002 del 25,9, pero después la inflación fue baja. Poder adquisitivo muy pinchado, que no hizo que la inflación fuera una variable para poder apropiarse de ese excedente. Vamos a la segunda etapa, crisis internacional del 2008. Del 2008 al 2011 tenemos una segunda etapa en donde ya la inflación empieza a tener otro dinamismo, 22% es la inflación promedio. Y luego vamos, acá hay un fuerte componente de los aumentos de los precios de los commodities. Recordemos crisis internacional del año 2008, acá lo recordamos por otras razones, lo recordamos quizás por el conflicto con las entidades del campo, pero lo que sí ocurrió fue un aumento de la soja, un aumento del trigo, un aumento del maíz. Commodities de precio internacional empezaron a subir precisamente porque la moneda norteamericana estaba en crisis y hay un vuelo hacia la calidad, un flight to quality, entonces lo que sí tenemos es ese impacto en Argentina. Vamos a la última etapa, 2012-2015, una aceleración inflacionaria, 29% de cualquier manera fue el promedio de ese momento. Acá es donde nace en el año 2014 una política de precios que yo considero muy relevante, que considero que es una política de precios que se puso a mirar la cadena completa, que es precios cuidados, pero que a veces nos quedamos con precios cuidados y lo que importó fue la sanción de una ley, la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, mal llamada Ley de Abastecimiento, que lo que generó fue una herramienta de observatorio de precios que permite
realmente ir a mirar los márgenes de ganancia, que es lo que en este momento desde la Secretaría de Comercio se plantea mirar. Y vamos a la última etapa, este es el gobierno de Macri, del 2016 al 2019. Paradójicamente, es el periodo en donde apareció la política monetaria como la única variable para atender los problemas inflacionarios. Si uno hablaba con cualquier funcionario en aquel entonces, te descartaba de las 3 razones que yo mencioné antes, la 1 y la 3 te la descartaba. No tiene nada que ver con el dólar, decía el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y no tiene nada que ver con hacer política de precios o con los ingresos. El único problema es monetario. Bueno, qué paradoja, en ese contexto sube 42% de la inflación. En promedio hemos tenido el último año, el 2019, 55%. Agregamos el 2020, 36% de aumento de la inflación con una recesión económica muy fuerte. 2020 cae 20 puntos la inflación, ¿no? Juego de palabras. En el 2020 cae 20 puntos la inflación, obviamente con recesión económica, con cerca de 10 puntos de caída del producto, y este año estamos en discusión respecto de qué pasa con esta aceleración de los precios que tiene al aumento de los commodities, los precios internacionales como una variable explicativa fundamental, pero que en este último tiempo de repente las razones empiezan a escasear. ¿Y por qué digo que empiezan a escasear? Lo dijo el secretario de Comercio. Hay una utilización de la capacidad instalada fundamentalmente en el sector alimentos del 62,2%. Es decir, hay margen para seguir aumentando el uso de la capacidad instalada para producir más. Por ende, no hay un aumento de la inflación por puja vía demanda. No es que tenés un exceso de la demanda respecto de la oferta que podés dar al mercado. No está pasando eso. Por ende, la aplicación liberal no funciona. Y luego tenemos un tipo de cambio que, lo dije más temprano, está aumentando al 1% en términos mensuales contra una inflación que crece al 3%. Es difícil echarle la culpa a esos factores. Y en este segundo semestre, el aumento de servicios o de tarifas no es un dato para considerar, para poner sobre la mesa. No pasa que hay aumento de tarifas ni de luz ni de gas, no está pasando que hay aumento de naftas, no está pasando que está habiendo otros aumentos relevantes como telecomunicaciones que en algún momento hubo a inicios de año. Bueno, hay que empezar a mirar esto entonces. No porque sea una variable determinante, no porque sea la única, sino porque en este momento está siendo altamente condicionante del proceso inflacionario. Esta es la estructura económica que tiene Argentina hoy. Es difícil pensar que esta configuración económica no tenga nada que explicar respecto de lo que está ocurriendo. La leche, 2 empresas concentran el 82% de la producción. En el pan lactal, 2 empresas, casi el 90% de la producción. Estamos hablando de Argentina. De la comercialización es lo mismo. Cuando uno va a los supermercados de repente tienen como proveedores a estas mismas empresas y luego se dan vuelta y venden a nosotros, al público. Galletitas, 3 empresas explican el 78% de la producción. Azúcar, una empresa que todos deben ubicar, 75% de la producción. Aceite, 2 empresas, 80% de la producción. Vamos a mencionar un listado más de concentración económica, que es la que cualquiera puede ver en la góndola, pero no está mal refrescar. Por algo se hizo la ley de góndolas, para que esto tenga algún tipo de reparto equitativo con otras marcas que no tienen el mismo nivel de concentración. Enlatados, una empresa, casi el 80% concentra el mercado, cervezas 3 empresas, yerba mate 4, gaseosas 2 y productos de limpieza 4 empresas, estas últimas la mayoría extranjeras. Quería puntualizar en esta columna este problema que tiene que ver con la inflación y la seguimos el próximo jueves.